expansión, pero los científicos en esa época no pensaban así. Ellos creían que nuestro universo era estático. Para ellos era algo muy obvio que nuestro universo era estático, ¿no? Entonces, incluso el mismísimo Albert Einstein creía que nuestro universo era estático. Él, al momento de resolver sus ecuaciones de campo, salían soluciones que incluso afirmaban que este universo debía estarse expandiendo, pero él decía, esto no tiene sentido, ¿cómo va a ser que nuestro universo se está expandiendo? Entonces, lo que hacía Einstein era arreglar sus ecuaciones y ponía un término nuevo que lo vamos a conocer como constante cosmológica. No nos vamos a entrar mucho qué es la constante cosmológica ahorita, pero después de todo ese relajo, por así decirlo, no fue que hasta que llegó un astrónomo llamado Edwin Hubble, que gracias a sus observaciones a los astros y a las galaxias, vimos que nuestro universo se está expandiendo, no es estático. Esto fue un boom increíble en la cosmología, ¿no? Entonces, incluso Albert Einstein se terminó retractando sus palabras, diciendo que la constante cosmológica fue el peor error de su vida. Teniendo todo esto, vamos a ver, ¿qué vamos a ver en este seminario? ¿Okay? En este seminario vamos a ver temas que es, principalmente vamos a ver el principio cosmológico, perdón, que es la base con la que se fundamenta nuestra cosmología. También vamos a ver algunos conceptos básicos de cosmología, como que nos van a estar ayudando a entender las ecuaciones de Friedman. Y también vamos a ver las ecuaciones de Friedman. Estas son las ecuaciones que nos van a describir por qué nuestro universo se expande de esa manera y cómo se expande. Y también vamos a ver algunas soluciones de las ecuaciones de Friedman, que son algunos tipos de universos que están regidos por algunas componentes que vamos a ver a continuación. Ok, entonces vamos a empezar con el principio cosmológico. Pero antes, ¿qué es un principio en física y en general en la ciencia? Un principio es algo que uno da por hecho, algo con lo que uno construye la teoría. Uno propone un principio a base de observaciones, de experimentos, y es la propia naturaleza la que nos va a decir si estamos bien o mal, ¿no? En este caso, el principio cosmológico nos habla de que el universo a grandes escalas es homogéneo y isótropo. Es decir, que no hay ninguna dirección o posición privilegiada a grandes escalas. Uno, si mira el universo a sus grandes escalas, no podría identificar derecha, izquierda, arriba, abajo, nada. Como dato curioso, antes también se creía que el modelo que describía el universo era un modelo estacionario. O sea que no había un instante privilegiado en la historia del universo. Sin embargo, como dijimos, la naturaleza es la que nos probó mal, y hoy sabemos que sí lo hay, ¿no? El Big Bang, el inicio de todo. Y bueno, para poder describir el universo en sus grandes escalas, uno no puede esperar usar las mismas herramientas que usa para medir aquí en distancias cotidianas, ¿no? Uno necesita introducir nuevas herramientas que nos van a permitir describir cómo se expande el universo, por ejemplo. Los cosmólogos y astrónomos, cuando se empezó a desarrollar esta teoría, desarrollaron lo que se conocen como coordenadas comóviles. Las coordenadas comóviles, podríamos imaginar al universo como una malla enorme, cuadriculada, y en cada intersección de esa malla uno podría poner un punto, ¿no? Un punto fijo que no va a cambiar a lo largo del tiempo. Siempre va a ser ese mismo punto. Si uno estira la malla, si uno la contrae, si uno la remolca, ese punto siempre va a ser ese mismo punto. Y eso se entiende más, por ejemplo, si agarramos otro punto y uno piensa en expandir, contraer, esos puntos van a ser esos mismos puntos. Es una etiqueta que no va a cambiar, ¿ok? Por ejemplo, podría poner a mi compañero Sebas como una pequeña marca, y aunque de repente mágicamente la distancia entre nosotros se expandiera, Sebas siempre va a ser Sebas, ¿no? No podría ser obvio. Pero ahora la pregunta es, si nosotros conocemos estos dos puntos, ¿cómo conocemos si este espacio entre nosotros se expandió, se contrajo? Porque eso es lo que nosotros vamos a medir a final de cuentas, ¿no? Lo que necesitamos es algo que nos permita pasar de estas marcas a las distancias que nosotros medimos. La respuesta a todo eso es nuestro factor de escala. Este factor de escala, como lo dice su nombre, es un factor de conversión. Quiere decir que nos va a ayudar a pasar de
de coordenadas comóviles a coordenadas físicas, coordenadas que ya podemos medir, unas distancias físicas que ya podemos medir. Este factor de escala, como podemos ver, depende del tiempo, es decir, no va a ser el mismo en cualquier instante, no es constante, por así decirlo. Entonces, algo que es muy importante resaltar es que nuestro factor de escala en nuestro tiempo actual, en el tiempo de ahora, lo tomamos como 1. ¿Por qué como 1? Porque es más fácil de realizar cálculos de cosmología con eso. También vemos que nuestra distancia con móvil la podemos realizar con factor de escala y así obtenemos nuestra distancia física con esta simple ecuación muy sencilla. Teniendo todo esto, podemos pasar al siguiente concepto. El siguiente concepto es de curvatura. Nosotros cuando hablamos de curvatura pensamos que en un universo curvo, un planeta curvo o personas curveadas, por así decirlo, pero no es el caso. Nosotros hablamos de curvatura cuando decimos que nuestro universo tiene una geometría, es decir, vamos a poder describir esta geometría hacia nuestro universo y la vamos a denotar con un parámetro llamado K. Vemos que este parámetro K va a seguir tres valores en el que vamos a decir que nuestro valor de curvatura va a ser 0 cuando estamos hablando de un universo plano, es decir, de un universo que se rige solo por las leyes euclidianas. También vamos a decir que nuestro parámetro de curvatura va a ser positivo cuando estemos hablando de un universo cerrado, es decir, una esfera o algo así parecido. También vamos a decir que nuestro término de curvatura va a ser abierto cuando hablamos de cuando sea negativo, perdón. Esto quiere decir que podemos imaginar que nuestro universo tiene una geometría como de una silla de montar o como de una hipérbola. Entonces, teniendo todo esto, ¿qué podemos sacar? Bueno, en este seminario no vamos a deducir las ecuaciones de Friedman como tal, solo les vamos a enseñar. Demostrarla ya requiere argumentos de la teoría de la relatividad general, que es meterse en un pozo sin fondo, la verdad. Pero bueno, para los que los quieren intentar en casa, aquí les dejamos un pequeño boceto de cómo hacerlo. ¿Qué es lo que haría uno? Uno primero lo que necesita es una métrica. Una métrica simplemente es una forma de medir distancias en diferentes tipos de espacios. Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a la métrica euclidiana para espacios planos, que simplemente está dada por el teorema de Pitágoras. Para cosmología se usa esta métrica, la métrica FLR omega, que ya tiene varios de los términos que hemos estado hablando hasta el momento: el factor de escala, curvatura, el tiempo, bueno, etc. ¿Qué es lo que uno haría con esta métrica? Bueno, la metería en las ecuaciones de campo de Einstein y al hacer un desarrollo esta nos esculpiría automáticamente las ecuaciones para el factor de escala. Y bueno, el factor de escala, como lo dijo mi compañero Sebas, es lo más importante de las ecuaciones de Friedman. De hecho, las ecuaciones de Friedman, justamente su objetivo es decirnos quién es el factor de escala a lo largo del tiempo. Y para poder resolver este sistema en cabalidad, vamos a necesitar otra ecuación, que en este caso va a estar dada por la conservación del tensor de energía-momento. Son palabras muy feas, no nos vamos a meter en eso. Por esto lo que nos va a dar es la ecuación para ρ de t, ¿no? Que es la densidad de materia que va a tener nuestro universo, que va a contener este universo a lo largo del tiempo. Y bueno, ya por fin, aquí tenemos las ecuaciones de Friedman, ¿sí? Las ecuaciones para el factor de escala. Son un conjunto de ecuaciones diferenciales. Bueno, a lo mejor si alguien no está familiarizado con esta notación de punto, si tenemos un punto arriba de una función, simplemente significa derivada respecto al tiempo, 2 puntos doble derivada, etc. Pues aquí ya tenemos los términos de los que hemos estado hablando, ¿no? A lo mejor algo que podría sorprender es el término P y el término lambda. Aquí lo que tenemos es que la ρ y la P aparecen porque cuando uno estudia relatividad general, uno se da cuenta de que, bueno, nosotros sabemos de nuestros cursos de física básica que la masa es, por así decirlo, la generadora de la gravedad. Dos masas atraen gravitacionalmente, siempre. Pero cuando uno estudia relatividad general se da cuenta de que el verdadero generador de la gravedad o de la curvatura del espacio-tiempo, que es donde trabaja la gravedad ahí, es el tensor de energía-momento en toda su totalidad, ¿no? Y estos simplemente son componentes de ese tensor, son elementos que aparecen ahí. Por eso aparecen en nuestras ecuaciones de Friedman, nada más. Pero el que más sorprende a lo mejor es este lambda. ¿Qué diablos es? Bueno, como mi compañero Sebas lo dijo al inicio, cuando Einstein modificó sus ecuaciones de la relatividad general para que solamente pudiera predecir
espacios estáticos, cuando descubrió que el espacio realmente se está expandiendo, la tuvo que eliminar, ¿no? Pero lo que parece irónico es que esa pequeña regresó aquí y con un significado totalmente distinto al que le dio Einstein en su momento, ¿no? Y ese significado viene del solo hecho de preguntarnos por qué el universo se expande. Nosotros sabemos que a grandes escalas la fuerza que domina en el universo es la gravedad, ¿no? Y la fuerza de gravedad es una fuerza atractiva. Entonces, ¿por qué diablos se está expandiendo el universo si parecía que debería ser al revés, ¿no? Si todas las densidades de masa tan complicadas, complejas que están allá afuera se atraen gravitacionalmente, debería ser que el espacio está contrayendo, no expandiendo. Entonces pareciera que hay un componente extra allá en el universo que nosotros no conocemos, pero que le está haciendo juego a la gravedad, ¿no? Que la está superando, está haciendo que el universo se expanda. Ese componente lo vamos a caracterizar con la constante cosmológica. Y de hecho, de aquí ya podemos empezar a tener esa pequeña intuición en la primera ecuación de Friedman. Nosotros sabemos de nuestros cursos de mecánica que la segunda derivada significa aceleración, ¿no? Y aquí podemos ver dos términos, uno sumándose y uno restándose. Aquí, como les digo, el que se está restando son los términos del tensor de energía-momento, que son los que generan la gravedad. Entonces eso obviamente va a hacer que el universo se desacelere, está frenando la aceleración, está frenando la expansión del universo. El único término que está sumando es la lambda, que es lo que ayuda a que el universo se expanda, es realmente lo que genera esta expansión, ¿no? Y bueno, estas son las ecuaciones de Friedman. Ahora sí nos faltan decir ciertas cosas, como quién es Rho y quién es P, ¿no? Necesitamos una relación que la relacione con el factor de escala o con lambda, o necesitamos completar este sistema. Y como dijimos en la diapositiva anterior, una de ellas va a ser una ecuación de conservación que va a relacionar la densidad de materia del universo con el factor de escala. Y a lo mejor lo que podría sorprender un poco es que incluso vamos a estar en una cuarta ecuación. Y esto viene del hecho de que si uno toma esta ecuación de aquí y la deriva implícitamente respecto al tiempo, lo que va a resultar es en esta ecuación de acá. Eso lo pueden hacer, lo pueden comprobar fácilmente, pero ¿qué significa esto? Que de tres incógnitas que tenemos, el factor de escala, Rho y la presión, lambda es una constante, como ya dijimos, tenemos tres ecuaciones, pero solo dos de ellas nos dan información. Entonces vamos a necesitar una cuarta ecuación para completar este sistema. Como nos va a explicar mi compañero Sebas, esa ecuación va a venir de la termodinámica, va a ser una ecuación de estado y más específicamente va a ser de tipo barotrópica. Ok, ya tenemos las ecuaciones de conservación y la ecuación barotrópica. Esto es sumamente importante porque queremos ver de dónde viene esta ecuación barotrópica. Esta ecuación barotrópica viene de pensar a nuestro universo como un fluido perfecto. ¿Qué quiere decir esto? Que pensemos en un fluido que no tiene conductividad eléctrica y que no tiene viscosidad. También por eso tenemos ese término omega de acá abajo, no sé si se alcanza a ver. Tenemos ese término omega ahí, porque eso es lo que nos está indicando que estamos trabajando en un caso como un fluido perfecto. Entonces, vamos a intentar juntar estas dos ecuaciones para así tener más información y poder solucionar este sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a agarrar nuestra ecuación barotrópica y la vamos a meter a la ecuación de estado. Simplemente, como ven, el término P de la presión lo sustituimos por la ecuación barotrópica. Y teniendo esto, vemos que debe de seguir esto. Si dividimos sobre 1 sobre Rho y después de eso lo podemos, ¿cómo decirlo? Perdón. Si dividimos 1 sobre Rho, esto lo podemos ver de una manera como si fuera una derivada, porque se dan cuenta, aquí está la derivada del argumento y acá está la derivada del logaritmo. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Si dan cuenta, no hemos sumado ni restado ningún término. Esto sigue siendo igual a 0. Entonces nos quiere decir que la derivada del logaritmo debe ser 0. Entonces el logaritmo es constante. Por lo que teniendo el logaritmo que sea constante, su argumento también tiene que ser constante. Y así podemos llegar a una relación de que nuestra densidad por nuestro factor de escala debe de ser constante. Teniendo todo esto, podemos elegir nuestro valor de la constante. Como recordamos, esta ecuación es una ecuación de conservación. Nos quiere decir que hay algo que se está conservando. Entonces vamos a determinar esta constante como ρ0 por el factor de escala A0. Gracias a esto podemos ya conocer quién es nuestra densidad. Ya tenemos nuestra ecuación para la densidad y vemos que todavía sigue apareciendo este factor omega. ¿Qué nos quiere decir este factor omega también? Este factor omega nos va a indicar con qué tipo de materia estamos trabajando.
En este seminario solo vamos a ver dos casos de materia. En este caso vamos a decir que estamos trabajando con polvo cuando omega sea igual a 0 y vamos a estar trabajando con radiación cuando nuestra omega sea igual a 1/3. Vemos que nuestra radiación con un término omega nuestra densidad de radiación debe de crecer con un factor de escala a la cuarta. En el caso del polvo también debe de crecer con un factor de escala a la tercera potencia. Entonces ahora sí, ya tenemos nuestras ecuaciones de Friedman. Aquí lo único que hicimos en la primera ecuación fue sustituir el valor de la presión por la ecuación barotrópica. Y gracias a esto ya podemos dar paso a lo que sigue, que son las soluciones a las ecuaciones de Friedman. Bueno, pues ya mucha teoría por ahorita. Y al final de cuentas este es un seminario de matemáticas, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos cálculos. El objetivo de estos ejemplos no es otro que mostrar que las ecuaciones de Friedman son el análogo a las leyes de Newton para la mecánica clásica. En mecánica clásica, si tú me das las fuerzas que actúan sobre un objeto, yo te voy a decir cómo va a evolucionar su trayectoria a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso, las ecuaciones de Friedman nos dicen que si tú me dices qué contiene tu universo, yo te voy a dar cómo se va a expandir a lo largo del tiempo. Estos son los 5 ejemplos que vamos a resolver, no son muy complicados, a lo mejor un poquito el último. Bueno, como primer ejemplo vamos a cumplirle su capricho a Einstein. Él decía que quería que el universo fuera estático. Vamos a ver cómo sería esto. Este es el modelo que propuso Einstein en su momento. Un universo que contenía solo polvo y que es estático, ¿no? Como su nombre lo dice. Lo primero que vamos a hacer va a ser de nuestra ecuación de conservación más barotrópica que nos habló el compañero Sebas. Si hacemos el omega igual a 0, va a tener esta forma. Entonces lo vamos a insertar en las ecuaciones de Friedman para completar el sistema. Y va a tener esta forma, ¿no? Nada muy complicado. Ahora vamos a imponer las condiciones de que sea estático. Primera y segunda derivada en el tiempo van a ser igual a 0. Si se dan cuenta, esas dos van a estar igualadas a 0. Resultan así. Aquí nada más, como el factor de escala no va a depender del tiempo, nada más lo ponemos ahí como una constante, como sus primeras derivadas y la segunda es igual a 0, así lo dejemos. Y si se dan cuenta de aquí, de esta ecuación, vamos a poder saber quién es nuestra constante cosmológica para este universo, ¿no? De aquí vamos a despejar lambda y simplemente tiene esta forma, ¿no? Nada muy complicado. Esto lo vamos a sustituir en la primera ecuación. Y ahora, algo que vale la pena aquí comentar es que, como dijimos, el factor K tiene relación con la curvatura de nuestro universo. Aquí en este caso no nos queda de otra más que este factor sea igual a 1. Normalmente uno puede decidir con qué tipo de universo quiere trabajar, pero en este caso aquí podemos ver que tenemos dos constantes restándose, ¿no? Dos constantes. Entonces no tendría sentido que si K es igual a 0, uno no podría ni siquiera saber quién es el factor de escala, ¿no? Si K es igual a -1, esta cosa va a ser una suma de dos constantes y eso no puede ser 0, entonces no va a tener sentido esta relación. K tiene que ser 1 por pura consistencia, ¿no? ¿Y esto qué significa? Que vamos a estar trabajando con un universo cerrado, con un universo con una geometría esférica, de alguna manera. Entonces, de esa relación ya podemos saber quién es nuestro factor de escala para este universo. Y si se fijan bien aquí en el denominador, lo que tenemos es la lambda elevada a 1/2, es lo que podemos decir. Y aquí está el resultado por el que Einstein estuvo batallando, ¿no? Este universo, como dijimos, es un universo esférico y tiene un radio finito. Algo que a mí me sorprende mucho de este universo y algo que me parece muy bonito es que, como no depende del tiempo, significa que este universo nunca tuvo un inicio, nunca va a tener un final, ¿no? Siempre es, siempre fue, siempre será de la misma manera. Este es el universo que Einstein se imaginó. Dejémoslo con sus gustos. Vamos a ver un universo un poquito más interesante, que ya va a depender del tiempo. Un universo que va a estar dominando por la curvatura, ¿okay? Vamos a imponer que la constante cosmológica va a ser 0, la densidad de materia va a ser 0. Solamente vamos a decir que no va a ser un universo plano, no queremos que la curvatura sea 0. Vamos a trabajar puramente con la primera ecuación. Aquí de nuevo tiene una forma muy simple y otra vez, como en el caso pasado, por pura consistencia ya nos está obligando a escoger un valor para K, ¿no? Si hacemos que K sea 0 en esta ecuación, pues
no tenemos nada y esto no nos interesa. Si k es igual a 1, vamos a tener una raíz negativa y no tiene sentido esto para nuestro factor de escala. Vamos a tener que elegir un k igual a menos 1. Vamos a trabajar con un universo abierto, ¿no? Esto nos va a dar esta ecuación diferencial de aquí. Una bastante simple, simplemente separamos variables, integramos y vamos a elegir el caso en el que la constante de integración va a ser igual a 0. Este resultado se conoce como el universo de Main. Lo curioso de este universo es que este universo, como ven, ya depende del tiempo, entonces tiene un inicio, pero lo curioso es que no va a tener un final. Este universo no se va a expandir eternamente, como podemos ver en esta gráfica, a una velocidad constante. ¿A qué velocidad? La velocidad de la luz, ¿no? Vamos a ir viendo ahora universos que ya van a tener una aceleración un poquito más interesantes. Bueno, como ya dijo Marco, vamos a ver ahora universos que van a tener un caso más interesante. Ahorita solo vimos un universo que parece que no tiene inicio ni fin, y también vemos un universo que se expande de manera lineal. Entonces vamos a ver ahora el caso de un universo que solo esté regido por materia. Entonces vamos a elegir que nuestra curvatura sea igual a 0 y que nuestra constante cosmológica sea igual a 0. Entonces, agarrando la primera ecuación, pues nos queda esto, ¿no? Teniendo esta así, podemos pasar a nuestra ecuación de estado más conservación y podemos dar la propiedad que comentamos hace rato, que fue que nuestro factor de escala, nuestro tiempo actual, sea igual a 1. Teniendo esta así, sustituimos esta ecuación de estado a la ecuación de Friedman, nuestra primera ecuación de Friedman. Teniendo así esta siguiente ecuación. Entonces, vemos que en esta ecuación nos quedaban puros valores constantes. Nosotros en este universo nos interesa ver cómo crece este universo. No estamos tan interesados en ver estas constantes. Entonces vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a elegir que el 8pi G sub 0 va a ser alfa al cuadrado. Entonces ya nuestra ecuación diferencial se simplifica bastante. Si es así, ya podemos resolverla teniendo como tal este resultado, y vemos que tenemos esta constante. Esta constante la vamos a denotar como beta. Teniendo así, ya podemos encontrar nuestra factor de escala en un universo dominado por materia. Entonces vemos que todavía tenemos muchos términos constantes. Entonces lo que vamos a hacer primero es que a esta beta la vamos a nombrar 0, ya que nos interesa ver un universo que tenga un Big Bang, que tenga un inicio. Entonces la ecuación se reduce de la siguiente manera. Vemos que todavía tenemos el término de 3 medios. Esto lo vamos a quitar de nuestra ecuación, por así decirlo, y vemos ahora lo siguiente. Vemos ahora sí que nuestro factor de escala debe de tener dos valores. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con materia, es decir, podemos trabajar con polvo o con radiación. Sabemos que en el caso de polvo estamos trabajando con un omega igual a 0, por lo que nuestro factor de escala se va a reducir simplemente a lo siguiente. Y en el caso de radiación estamos trabajando con un omega igual a un tercio, disculpen, y podemos ver que también nuestro factor de escala se reduce a lo siguiente. Al momento de graficar estos dos factores de escala, ¿qué podemos observar? Vemos que en el caso de nuestro universo que solo contiene polvo, se expande más rápido que en el universo que simplemente tiene radiación. Y vemos que también en este caso que nuestro universo ya no se va a expandir linealmente. Este universo ya va a tener una aceleración, ya se va a ir expandiendo aceleradamente. ¿Por qué crece más nuestro universo con polvo que nuestro universo con radiación? Esto viene gracias al término omega, como comentamos. Al momento de elegirlo como 0, simplemente las matemáticas nos están diciendo que este universo debe expandirse mucho más rápido que el otro. Teniendo todo esto, ahora veamos un caso un poco más sencillo. En este caso va a ser un caso de constante cosmológica dominante. En este caso, ahora vamos a suponer que tenemos una curvatura igual a 0 y una densidad igual a 0. Simplemente nos vamos a quedar con nuestra constante cosmológica. Aquí tenemos nuestra primera ecuación de Friedman. Entonces, vemos que no tenemos que hacer algo mañoso por ahí. Simplemente ya podemos
resolver esta ecuación diferencial y vemos que tenemos ya como tal un logaritmo. Cuando resolvemos una ecuación diferencial, cuando sea un logaritmo, ya concluimos en que este crecimiento va a ser exponencial, que esta función va a tener un exponencial. Entonces, nuestro factor de escala va a tener un exponencial. A este universo dominado puramente de constante cosmológica se conoce como el universo de Sier. Entonces, ¿qué pasa si graficamos este factor de escala? Al momento de graficarlo, podemos ver que nuestro factor de escala aumenta, pero se expande muchísimo nuestro universo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Este universo es el que se expande más rápido de los anteriores casos que vimos. Este universo se expande más rápido justo por este término de constante cosmológica. Como lo había comentado mi compañero Marco, cuando hay una constante cosmológica estamos hablando de aceleración. Vimos que en nuestra primera ecuación de Friedman teníamos el término de la constante cosmológica y aparte otro término más. Y aparte la primera ecuación nos está dando una relación de aceleración. Entonces, como no tenemos ese término que está restando a la constante cosmológica, nuestro universo se va a ir expandiendo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque no estamos desacelerando algo, por así decirlo. Ok, teniendo esto, vamos ahora a pasar al caso de un universo dominado por curvatura y materia. Se pueden hacer más casos de universos combinados ¿cómo decirlo?, con propiedades más mezcladas, pero en este caso solo vamos a ver el caso de curvatura y materia. ¿Por qué? Porque este universo tiene una solución que no hemos visto anteriormente, tiene algo que nos puede dar más información, simplemente agregando estos dos componentes. Entonces, vamos a considerar solo un universo con polvo, no nos vamos a meter con radiación, simplemente vamos a ocupar polvo. Vamos a hacer nuestro omega igual a 0 y que nuestra curvatura sea diferente de 0. Entonces partimos de la segunda ecuación de Friedman y podemos ver que esta ecuación ya no es una ecuación de primer grado, ya es de segundo grado, entonces ya es más difícil de resolver. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a implementar una nueva variable auxiliar. Esta variable auxiliar va a ser eta. Teniendo así que podemos ahora describir nuestro factor de escala en función de esta nueva variable. Podemos ver que cuando hablemos de una derivada respecto a esta nueva variable, vamos a anotar como derivada, como con esa comita ahí, a nuestro factor de escala. Cuando sea el punto estamos hablando que es una derivada respecto al tiempo, y cuando sea una coma vamos a decir que es una derivada respecto a esta nueva variable, ¿ok? Vemos que simplemente estableciendo esta propiedad y ocupando regla de cadena, quedamos que nuestra derivada de factor de escala respecto a esa nueva variable auxiliar debe de tener como propiedad lo siguiente: ese factor de escala multiplicado por el factor de escala puntito, que quiere decir la derivada del factor de escala respecto al tiempo. Teniendo así, podemos ver que nos pasamos otra vez a nuestra ecuación de estado y aplicamos lo mismo. Decimos que nuestro factor de escala sub 0 es igual a 1 y nuestra densidad se reduce a esto. Esta densidad la vamos a sustituir ahora en nuestra segunda ecuación de Friedman. Teniendo así lo siguiente, simplemente aquí simplificamos y podemos ver que si ¿cómo decirlo? Perdón, siguiendo esta propiedad, podemos concluir lo siguiente: simplemente podemos reemplazar esta propiedad en nuestra ecuación de Friedman y ya nos queda una ecuación de Friedman que solo está relacionada con nuestra variable auxiliar, pero esta simplemente fue la segunda ecuación. ¿Qué va a pasar con la primera? Ok, con la primera ecuación vamos a tener igual lo siguiente y después de eso vamos a recordar nuestra definición de nuestra derivada respecto a esta nueva variable y podemos ver lo siguiente. Después de ahí, simplemente volviendo a aplicar la cadena, podemos encontrar otra nueva propiedad con nuestro factor de escala, con la segunda derivada respecto al tiempo de este nuevo factor de escala. La podemos escribir también de la siguiente manera. Aquí ya tenemos otra propiedad. Entonces, vamos a sustituir esta propiedad en nuestra primera ecuación de Friedman. Vamos a obtener lo siguiente: podemos ver que nos queda un término de 4πg rho. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí?
Simplemente vemos que nuestras ecuaciones de Friedman se parecen mucho. La primera se parece mucho a la segunda. Aquí, ¿qué faltaría? Si nos damos cuenta, podemos multiplicar la primera ecuación de Friedman por 2 y se nos va a hacer un 8pi. Entonces, haciendo esto, podemos sumar estas dos ecuaciones y quedar en lo siguiente. Simplemente nos va a quedar el término de curvatura. Si pueden ver, pues simplemente se cancelan. Entonces, aquí ya tenemos una nueva ecuación diferencial, pero aún no la podemos resolver, aún es muy complicado de resolverla. Entonces, vamos a definir otra vez un nuevo parámetro. En este caso va a ser la variable a mayúscula, que va a estar dada por lo siguiente. Y podemos reducir ahora nuestra ecuación diferencial a lo siguiente. Resolviéndola, y también antes de eso podemos ver que tenemos un término de curvatura. Aquí podemos elegir si nuestro universo es cerrado, abierto o plano, pero la solución que el factor de curvatura que nos da una solución más ¿cómo decirlo? Más interesante es que este factor de escala sea igual a 1, es decir, estamos pensando en un universo cerrado. Entonces, resolviendo esta integral, podemos obtener lo siguiente. Tenemos ahora nuestro valor para nuestra variable a mayúscula. Entonces, simplemente teniendo esto, vemos que aún no tenemos nuestra solución para nuestra ecuación para nuestro factor de escala. Entonces, la verdad no nos interesa mayúscula, simplemente queremos el factor de escala. Entonces vamos a ocupar nuevamente la variable y vamos a resolver el factor de escala, pero este factor de escala todavía no está en función del tiempo. Es el factor de escala que está en función de nuestra variable auxiliar. Entonces, pues resolvemos, y ¿qué podemos ver? Nuestro factor de escala en función de esta nueva variable va a estar dado por un seno al cuadrado. ¿Qué nos quiere decir esto? Vemos que este factor de escala sigue como una cima, llega hasta un máximo y después decae. Esto ya nos está indicando cosas de qué comportamiento puede seguir nuestro factor de escala. Senos hermosos. No, perdóname que te interrumpa. Para algo rapidito. Queremos saber si podrían darnos ustedes dos, tanto ustedes, su consentimiento para que puedan aparecer en las fotografías oficiales, ¿no, hermosa? Sí, vamos a hacer una campaña digital en diferentes medios sobre el sistema educativo de la UAM Iztapalapa. Sí, vale, gracias. Ok, empezamos. Vemos que nuestro factor de escala en nuestra nueva variable va a seguir como una manera en la que va incrementando, llega a un máximo y luego decae. Esto ya nos está indicando cosas de cómo puede ir nuestro factor de escala, pero el que queremos, el del tiempo real. Entonces, simplemente como queremos conocer nuestro factor de escala respecto al tiempo real, la verdad es muy difícil de conseguirlo haciendo analíticamente, no sale ahí en las ecuaciones. Es muy difícil de conseguirlo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es graficar cómo se comporta este factor de escala, pero mediante unas ecuaciones paramétricas. Estas ecuaciones paramétricas va a ser nuestro factor de escala en esta nueva variable auxiliar, la variable eta, y vamos a describir ahora nuestro tiempo, pero en función de esta variable auxiliar. Resolviendo con lo que definimos nuestra variable auxiliar, podemos concluir que nuestro tiempo debe de regirse por esta ecuación. Entonces, ahora sí ya tenemos la ecuación para nuestro factor de escala respecto a nuestra variable auxiliar y nuestro tiempo en función de esta nueva variable auxiliar. Tomando estos valores y graficándolos en Wolfram Alpha, sale esta curva. ¿Qué nos quiere decir esta curva? Ya es nuestro factor de escala a nuestro tiempo real. Pero ¿qué nos quiere decir? Nos está diciendo que nuestro universo tuvo un inicio. Vemos que en el tiempo igual a 0, nuestro factor de escala es igual a 0. Entonces tuvo un inicio, tuvo un Big Bang. Entonces nuestro universo se fue expandiendo hasta llegar a un máximo. Vemos que llega en un cierto tiempo. La verdad no le hago mucho caso a los numeritos de acá, no son como los verdaderos, pero vemos que llega hasta en un cierto tiempo a un universo máximo y después se va a ir desacelerando, es decir, se va a ir otra vez contrayendo nuestro universo. Entonces vemos que va decayendo hasta que nuestro factor de escala sea igual a 0. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos quiere decir que nuestro universo tiene un fin. Este es el Big Crunch, es lo que nos dicen que es el Big Crunch. La verdad, a mí este
esta solución me parece muy hermosa, porque ya nos está describiendo que simplemente con dos componentes nuestro universo ya puede tener un fin y un inicio. Es decir, nuestro universo no va a ser para siempre. Sí, bueno, como vimos, esto se puede complicar tanto y tanto como queramos. Uno puede ir agregando más y más componentes. Y llega un punto en el que si consideramos todos los componentes que puede tener el universo, esto ya no va a tener solución analítica, ¿no? Uno, como dijo mi compañero Sebas, uno ya lo mete a Wolfram Alpha y ya a ver qué te da, ¿no? Bueno, ¿qué podemos concluir este seminario? Yo creo que podríamos concluir varias cosas, pero la principal de todas es que las ecuaciones de Friedman son las ecuaciones del movimiento para el universo en su totalidad. Tú me dices qué va a tener este universo, qué componentes tiene, y yo te voy a decir cómo va a evolucionar a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, aquí les dejamos unas referencias si les interesan estos temas, si quieren profundizar más. A nivel de este seminario pueden encontrar el Raiden, que es el libro en el que principalmente nos basamos. Y bueno, las otras referencias ya son heavy metal, ¿no? Ya matemáticas muy complicadas, quien quiera animarse. Y bueno, pues sería todo de nuestra parte. No sé, ¿tienen preguntas, dudas, chistes, chismes? Lo que se les ocurra. Una solicitud de foto, chicos. Los dos, porfa, aquí al frente. Levanten la mano tantito nada más. Y se quitan. Si no se bañara, pues no la levanten. Aquí mismo. En esa línea. Un poquito más enfrente. Sin mirar hacia acá. La idea es que se vea participación de la Tengo una duda. Ándale, ándale. A ver, ¿quién quiere pasar? Ahora sí, que nos levanten la mano unos 5 o 6, está perfecto, ¿eh? Aunque no hagan preguntas, no pasa nada. Aquí al frente, vamos, alguien se va a levantar la mano. Por favor. Me encanta. Ahora sí que veo una pregunta para que se una más, por favor, ahora de este lado. Levante la mano. Levante la mano. Como si quieran papas así. Quiero papas. Un segundo. Qué fuerte, hasta ahí van a ser más famosos de lo que pensé, amistades. Qué bueno, qué bueno. Para que vean. En los demás seminarios no les traen a camarógrafos profesionales. Ahora sí, levanten la mano, porfa, algunos. Levanten. Nada más es levantar la mano. Realmente no vas a tener que preguntar nada, no te preocupes, tú puedes levantar la mano. Con que levante la mano me funciona, por favor, al menos unos 10 personas. A ver, sudadera amarilla, porfa, arriba. Igual gorra negra, arriba manita, porfa. Eso es. Una más, porfa. Ya se vea participativo. Es un espacio donde todos pueden expresarse, ¿vale? Exprésense. Me encantó. Eso era todo lo que tenía que expresar, levantar mi mano. Sí. Está bien, está bien. Y bailar nada más como si estuvieras en una exposición, ¿no? Así. Así como si quisieras decir algo. Como- Pues lo hizo bien. Sí. Me encantó. Si quieres, cámbiame. Pero con referencia. Te van a decir, ahora pues te expusieron. Ah, sí, ya. Ajá. Ya lo tengo. Dame 3 pasos al frente para que no se estampe. Al frente. Me encanta. Y mira a tu público. No se ría, no se ría. ¿Ya? ¿Y tú ya? Echas, ajá.
te pongas nervioso, no pasa Resulta que no solo un seminario, también es un casting. Entonces están tomando las fotos, amistad. Y no me des la espalda, que estés así, ¿no? Aunque no tomes así. No. Así ve a quien tú quieras y dile, cántale un tiro. Ahora yo. Señala acá, hacia el frente. ¿Quieres? Eso, muy Ajá, bien, muy bien. Dame más, dame más. No, ya vengo de comer. Muchísimas gracias. Bueno, Vale, chicos, después de tu sesión de fotos, que me encantó, no me queda nada más que, bueno, aparte de agradecer a ustedes, agradecer al público por haber venido. Muchas gracias por abrir este seminario. Creo que ha sido una plática muy interesante y sobre todo creo que es muy lindo poder ver cómo los alumnos de licenciatura pueden explicar este tipo de cosas de una manera un poco más linda, creativa y más fácil para nosotros los alumnos. Así que voy a entregarles a cada uno sus constancias, pero no solamente eso. Así que por favor, cuando mencione el nombre, dan un paso enfrente. Estando en el servicio militar. No, es cierto. Por favor, Marco Yael Gallegas Márquez. aplauso. Y falta Sebas, que es Sebastián Zárraga Martínez. Igual. No es lo único, como buenos alumnos en el seminario de Nextly, puedo decir que están graduados oficialmente, gracias a sus muchas felicidades. Chicos, muchas felicidades por haber estado, les agradezco de todo corazón. Este seminario siempre va a estar abierto y cualquier momento en que deseen volver a estar va a ser un honor tenerlos aquí presentes. Muchas gracias a ustedes, público, por haber estado. Recuerden que siempre pueden tomar comida, no les dé pena. Les invitamos nuevamente a la segunda sesión también de este seminario, en el cual va a estar hablando un alumne trans de matemáticas, Emi Real, de una manera bien bonita porque nos va a explicar las corrientes filosóficas con gatitos. Entonces, les invitamos en la semana 4 a ese seminario. Yo no puedo estar presente, pero mi amiga Jenny va a conducir ese seminario. Si no hay más que decir, les agradezco a todos por su atención, por su asistencia, a ustedes por explicar de esta manera tan increíble y por mi parte, eso es todo. Muchas gracias. Bravo. Recuerden, pueden agarrar lo que ustedes gusten. Ahora sí.